referido a lo que dice de Plot, que dice que el culturismo no te deje a vos, cuenta Carlos Monzón que, bueno, obviamente, si bien creo que ganó 14 títulos mundiales, hizo 14 defensas, si la memoria no me falla, eh, él, si bien recibió, obviamente, recibió varias piñas, él cuenta que, bueno, cada tanto recibía piñas. Pero ¿qué pasa? Él cuando le pegaban, él no la veía la piña. O sea, él la recibía, ¡pum!, se la ponían y él no la veía, no la veía. Si la veía, no se la ponían. Y él cuenta que en la última pelea, sobre todo con Valdés, dice que el tipo llegaba a ver que le tiraban la mano y los reflejos no le daban para esquivarla y le pegaban. Y ahí se dio cuenta que se tenía que retirar. Fíjense qué decisión tan inteligente, y se puede hacer algún paralelismo con lo que es la carrera de un culturista, ¿no? Tenés que darte cuenta de alguna forma que cuando te están tirando una piña y no la podés esquivar, obviamente esto es muy metafórico, ya es hora de bajarte del escenario. Ezequiel me dice, hola Simón, ¿en qué momento? Ya termino de masticar, ¿eh? ¿En qué momento te diste cuenta que tu vida iba a girar en torno al gimnasio? O sea, tenés los mejores gimnasios del país, sos competidor, saludo, admiración. Mirá, Ezequiel, en realidad no hubo un momento, todo lo que fue en mi vida, desde la competición, lo que sea, desde la competición, desde mi primer torneo hasta el último gimnasio, fue todo muy progresivo. No tuve, no sé si, mirá, en realidad no sé si decir suerte o sí tuve la suerte de que todo costó mucho, que todo fue lento, que duró años, desde ganar mi primer argentino hasta poner el último gimnasio. No nací en cuna de oro, no tuve una financiación de $1 millón para poner un gimnasio a los 3 meses que se me ocurrió poner mi primer gimnasio. No tuve la genética para los 2 o 3 o 4 años de entrenar ser un profesional. Fue todo muy a pulmón, despacio, pero bueno, lo importante yo creo que es disfrutar el proceso, que duró 35 años, pero sobre todo seguir disfrutándolo. O sea, que esto dure y que de alguna forma este no sea el fin ni de la competición, ni de los negocios, ni del mundo del culturismo, sino que simplemente sean etapas, que vayamos viviendo etapas. Como dice Standard Username, me dice que de alguna forma se me ocurre que, aparte de ser un culturista de competición, sos un exponente de la escuela francesa, ya que tuviste de desarrollo físico, económico y personal. Claro, bueno, sí. A ver, la escuela francesa de culturismo toma el físico como un complemento a la personalidad, a la humanidad, digamos, ¿no? Al desarrollo físico, económico, personal, moral. Eso es lo que es la escuela francesa de culturismo que tanto habla Padilla y que tan poco de moda está últimamente. Hoy lo que importa es ser el súper profesional y tener varios millones de suscriptores. Y hay un montón de cosas que son iguales o más importantes que muchas veces se dejan de lado. Nico Bavaresco me dice, hola, buenas, Simón. ¿Cuál sería el mejor primer ciclo? Mira, Nico, como siempre digo, cuando vos vas a hacer un primer ciclo o un segundo o un quinto ciclo, lo que vos tenés que tener en cuenta es un montón de factores. Edad, objetivos, metabolismo. Hay muchísimos factores. Ahora, yo voy a asumir que sos una persona muy joven,
voy a asumir que tenés alrededor de 20 años, ¿m? Y que nunca usaste esteroides porque me preguntás cuál sería el mejor primer ciclo. Yo no te voy a decir exactamente cuál sería el ciclo en cuanto a drogas en sí. Yo te voy a sugerir y te voy a dar una opinión y te voy a recomendar muy fuertemente que trates de lograr los máximos resultados con la menor cantidad de química y que comiences tu primer ciclo, tu mejor primer ciclo con esteroides. Obviamente de excelente calidad, de primerísima calidad, pero sobre todo que sean de bajo poder androgénico, de buen poder anabólico y bajo poder androgénico. Te repito, asumiendo que sos una persona muy joven, capaz que tenés 45 o 50 años, pero supongo que si estás por hacer un primer ciclo, sos joven, entre 18 y 25 años. Entonces, yo te diría que comiences con probablemente oxandrolona, 20 miligramos, como un primer ciclo. Algunos me van a decir, pero no, ¿cómo 20 miligramos? Eso no es nada. Eso es para una bikini. No, no es así. Y te lo puedo demostrar con un montón de ejemplos. Conozco muchísimos culturistas que empezaron con 20 miligramos de oxandrolona y que han tenido ganancias de 10 o 15 kilos de aumento de peso, no de masa muscular, obviamente, pero sí, si fueron 12 o 15 kilos de aumento en 3 meses, generalmente ha sido una ganancia de unos 5 o 6 kilos de masa muscular, teniendo en cuenta que es un primer ciclo. Después, obviamente, no van a ser proporcionales. El próximo ciclo vas a tener que usar un poco más y probablemente algún anabólico que sea un poco más androgénico, tal vez dentro de 2 o 3 años, y las ganancias no van a ser proporcionales. Pero, te repito, como un primer ciclo, yo te recomendaría, obviamente, teniendo en cuenta un entorno anabólico óptimo, solamente 20 miligramos de oxandrolona por no menos de 8 semanas. Digamos, entre 8 y 12 semanas sería lo ideal, ¿eh? Vamos a hacer un promedio 10 semanas, 20 miligramos de oxandrolona, lineal, y asegúrate cuando termines el ciclo de hacer un descanso de por lo menos 3 meses. Y bueno, y después que lo hagas, en 4 meses me contarás cuáles fueron los resultados. Sigamos con otra. A ver, hablan de los orales justamente acá. Turquito 2000. Simón, hace 2 semanas crucé unas palabras con Fede de España. Supongo que es el entrenador o ex entrenador de, bueno, español que todos conocemos. Y no sé, capaz que un pariente que se llama Fede, no sé. Y me contó que ya no usaban orales, todo inyectable. ¿Qué opinás vos con eso? Ya lo había escuchado de Gustavo Badel. Mirá, Turquito, el tema es así. Hay 2 factores muy importantes a tener en cuenta. El primer factor es que los orales son más hepatotóxicos en general que los inyectables, ¿eh? Entonces, vamos a tener que un culturista de elite, no digamos profesional, digamos un competidor, un campeonato sudamericano, un campeonato mundial, un campeonato europeo, que ya viene con 5 o 10 años de suplementación química, debe tener mucho cuidado con lo que es, bueno, todo su organismo en general, pero sobre todo con el hígado, ¿no? Ni hablar si alguna vez tuvo una lesión hepática, más allá de tener una dieta extremadamente saludable. Pero al haber un estrés en los órganos y al usar dosis, porque ya no estamos hablando, como en el caso anterior del primer ciclo de 20 miligramos de oxandrolona, que obviamente es oral, ya estamos hablando de 2, 3, 4, 5, 6 gramos, si no más en algunos casos. Entonces, sobre todo si hay algún tipo de drogas como puede ser la trembolona o drostanolona, que puede ser un poco más hepatotóxica que otras, entonces lo que se trata de no usar tantos orales para que no haya un estrés en el hígado.
Ahora, hasta ahí estamos perfectamente de acuerdo, tiene toda la lógica del mundo. Ahora te lo voy a decir por experiencia, yo estuve prácticamente 10 años sin usar orales. No sé cómo será el caso individual de cada uno, pero en el caso mío sufro muchísimo las aplicaciones, las inyecciones. Entonces, por ejemplo, ahora que estoy usando 2 gramos, que es una cantidad razonable, no es poco, pero tampoco es una locura, ya me está empezando a molestar. El otro día, en una aplicación en un muslo, estuve una semana con mucho dolor, se me inflamó, y imagínate vos que si esto pasa en off-season, cuando se acerca la época de competición, que ya estás a 5, 6, 7 semanas de un campeonato donde tenés niveles de grasa muy, muy bajos, las aplicaciones se sienten mucho más. Tenés mayor dolor, más posibilidades de que se puedan haber una reacción al fármaco. No es lo mismo estar pesando 20 kilos arriba de tu peso de competición que usar químicos inyectables cuando estás prácticamente a 3 o 4 kilos, que es prácticamente tu peso de competición, teniendo en cuenta que con una puesta a punto vas a perder esos 3 kilos o 4 kilos de agua. Entonces tenemos que considerar que muchas veces tenemos que recurrir a los orales para compensar esa cantidad de miligramos, sobre todo cuando vamos a competir. En un off-season, repito, que tenemos un mayor volumen, un mayor porcentaje de grasa en el cuerpo, que no sufrimos tanto las aplicaciones, y por una cuestión de que tenemos un superávit calórico, tenemos mayor posibilidad de ganar masa muscular usando menor cantidad de químico, podemos ir muy bien con inyectable. Ahora, cuando se aproxima un campeonato, probablemente tengamos que recurrir más allá, que probablemente se puedan usar algunos orales que pueden ser hepatotóxicos, como por ejemplo la oximetolona, que se debería usar no más de 3 o 4 semanas antes de la competición. O sea, para redondear la idea, sí, es correcto, se trata de usar la menor cantidad de orales posible. Ahora, que directamente no se usa, que se usa 100% todo inyectable, lo dejo un poco en duda y obviamente al criterio de cada profesional. Yo te estoy hablando de lo que es mi caso en particular. Dice Arce González, sos medio vende humo, medio si se te ve con un solo ojo. Sí, para los ignorantes como Arce Gonzalo, obviamente que una persona con 35 años de experiencia que te tira la posta, para un ignorante probablemente le va a sentir que le va a parecer que soy vende humo. De todos modos, te agradezco que te hayas conectado al chat, porque de alguna forma estás colaborando con este vivo. Así que bienvenido. Fíjate el corrector, lo único cuando pones SOS te parece el SOS, Save Our Souls. Fíjate que aparte de ser hater, sos medio pelotudo para escribir, el corrector te traicionó, pero bueno, no importa. Están tocando timbre, qué mierda puede ser esta hora. Acá estoy de vuelta con ustedes. Si es que no se fueron, bueno, les cuento, era la policía. Salgo, yo vivo en un PH que tiene tres casas y bueno, fui a abrir porque es rarísimo que me toquen timbre. Muy, muy raro que me toquen timbre y menos a la 1:13. A veces siempre cuando pasa esto me da miedo que haya pasado algo con el auto. Yo enfrente tengo una cochera, al auto lo tengo en la esquina. Y bueno, salí, vi un cana en la puerta, me fui y estaba la puerta abierta. Claro, entré con la motito que recién vengo del gimnasio y se ve que cuando la metí hice fuerza y no trabó la puerta, se abrió con el viento. Y el caballero muy amablemente me tocó timbre para avisarme que estaba la puerta abierta. Así que, bueno, obviamente no me está escuchando, pero bueno, gracias, muchas gracias al policía la policía en general cumple un trabajo impecable, más allá, corrupción hay en todos lados,
pero por lo menos los policías que me toca cruzarme en el barrio o en la calle, gente muy atenta que está por muy poca plata, está cumpliendo su trabajo en un país de mierda. Repito, siempre va a haber algún coimero, algún comisario ladrón, chorro, pero en general el uniformado, el que forma parte de la fuerza pública, son personas sacrificadas. Este hombre está con el frío parado toda la noche y por un sueldo que no debe ser muy generoso normalmente. Así que bueno, simplemente una reflexión que vino al caso porque me vino a tocar timbre para que cierre la puerta. Bien. Brian González 1639 me dice: hola Simón, ¿recomendás o cuál es tu opinión de las gotas de cannabis para la conexión neuromuscular? ¿Ayuda? Gracias, me dice. Bueno, Brian, ya te estoy diciendo que no sirven absolutamente para la conexión neuromuscular, gotas de cannabis. La verdad que no solamente no lo escuché, no se me hubiera ocurrido. Ahora, que está comprobado que el cannabis tiene propiedades, sedantes. Por ejemplo, a mí lamentablemente no me hace efecto, tengo las gotas, no me da, pero conozco gente que toma y lo relaja, le da sueño. Pero sobre todo, y hay una nota en Fitness Más que la pueden buscar. Si me acuerdo voy a poner el link para que vean la nota justo hoy estuve con el doctor, que es un especialista en cannabis, que estuvimos hablando mucho sobre cannabis y el uso de cannabis medicinal, que es muy bueno sobre todo para lo que sea contracturas, lesiones, pero para conexión neuromuscular, la verdad que me sorprende un poco tu pregunta. Si te tengo que contestar, por lo menos hasta donde yo sé, no solamente no tiene ningún tipo no tiene ningún tipo de no tengo ningún tipo de beneficio ni ninguna influencia con la conexión neuromuscular. Te diría que si depende cómo la uses o de qué forma uses el cannabis, te podría hasta decir que puede haber una desconexión neuromuscular. Qué pregunta rara, che, la pucha. Kai Baxter Fan me dice: Simón, ¿has visto mucho palumbismo en el culturismo argentino? Bueno, voy a aclarar, yo creo que para la mayoría de los que están mirando, más allá que este es un canal de fitness y culturismo, que palumbismo es un fenómeno que se da, pobre Dave Palumbo, lamentablemente él no es que lo puso de moda, sino que fue el inspirador a la creación del término palumbismo cuando se produce después de un desarrollo, sobre todo un gran desarrollo muscular, un desarrollo desproporcionado, ¿entendés? Cuando no crece en proporción, te crecen mucho los abdominales, demasiado los glúteos, no te crecen las piernas, una deformación, vamos a llamarlo de alguna manera, una deformación en el desarrollo muscular, ¿eh? No hay muchos casos, hay algunos, obviamente el de Dave Palumbo es muy famoso. El tipo entraba con un tamaño y una calidad increíble, espectacular, pero el tipo estaba totalmente deformado. Un glúteo gigante, piernas chicas, la panza totalmente dilatada, los músculos, los abdominales dilatados. Un físico muy extraño, muy desagradable. Y cuando pasan este tipo de fenómenos, normalmente puede llegar a ser por un exceso de uso de insulina o de hormona de crecimiento. También hay un factor genético, ¿no?, que puede producir ese fenómeno, se lo llama palumbismo. Ahora, concretamente a lo que me dice Kai Baxter, si conozco en el culturismo argentino, vos sabés que te diría que no. No, he visto algunos estómagos dilatados, tal vez algún glúteo desarrollado más de lo normal, pero en general no he visto físicos que lleguen a considerarse muestra de palumbismo, ¿eh? Obviamente hay de todo un poco, ¿no? Pero realmente voy a tratar de hacer un poco de memoria. Famosos campeones seguro que no. Y la verdad que no recuerdo ningún campeonato, afortunadamente, de argentinos que hayan sufrido de palumbismo. Bueno,
A ver qué pregunta interesante tenemos por acá. Para que me peino antes de contestar esta pregunta. Che, me tengo que afeitar, ¿eh? Me tengo que pasar el... Uy, cuánto pelo que tengo, Dios mío. Che. Voy a tener que empezar a tomar esteroides para que me deje de crecer tanto el pelo en la cabeza. ¿Qué lo parió? Bueno. Quedó un poquito de intra-workout. Bien. Te voy a contestar, Mati. Mati Cufini. Hola, Simon. ¿Cómo va? Muy bien. Una consulta. ¿Cómo hago para calcular cuántos gramos de carbos tengo que usar para una carga en puesta a punto? Peso 86 kilogramos en competición y mido 1,76 m. Varios factores a tener en cuenta. Mati, no hay una relación tan directa como se podría pensar entre el peso, bueno, la altura también es relativa, pero sobre todo el peso, la masa muscular y la cantidad de carbohidratos que vos puedas necesitar. Yo incluso he entrenado a gente que le ha ido muy bien, incluso campeones argentinos, que pesando 100 kilos secos en competición, prácticamente no podían cargar. No comían cero hidrato hasta el día antes del torneo. Y tipos con metabolismo rápido. Eso es lo más interesante. Como decir, sí, un gordo normalmente le puede pasar. No. Esta persona que me estoy haciendo memoria en este momento, que me estoy acordando, una persona que estaba muy bien todo el año marcada, un metabolismo rápido, pero ¿qué pasa? No se terminaba nunca de rayar. Tenía que hacer prácticamente un cero hidrato hasta la noche antes del torneo. Tenía que comer una pequeña porción de arroz antes de acostarse, y el día del torneo, cuando se levantaba, una porción mediana, digamos unos 150 gramos a 200 gramos pesados en crudo, solamente el día del torneo. Y con eso el tipo se inflaba y no perdía absolutamente nada de masa muscular. Por eso te digo, no hay una relación con el peso, tiene mucho que ver el metabolismo. Ahora, vos me preguntas concretamente, ¿cómo hago para calcular? No hay una tabla, no hay una forma, no hay un manual que te diga cuánto según tu peso, tu altura, tantos gramos de carbohidrato. Hay gente, como el que acabo de nombrar, campeón de campeones, argentino, que no podía cargar, directamente no podía cargar ni 24 horas, y el tipo te entraba full, pleno, porque normalmente un tipo de 100 kilos con metabolismo rápido y con una muy buena preparación, si no hace una carga, bajando el sodio, bajando el agua, se va a ver flat, se va a ver plano en el escenario. No, este se veía denso. Pero por eso te digo, son casos especiales. Como, por ejemplo, tengo un conocido que muchos de ustedes lo conocen, que vive en Tailandia, para mí uno de los 10 mejores culturistas de la historia, eso va en gusto personal, Gary Stridon, que me confesó que llegó en un par de ocasiones, estamos hablando, tipo competidor de Olimpia, ganador de los 2 supercampeonatos profesionales, World Bodybuilding Federation, donde competían todas las estrellas, el ganador de Night of the Champion, ganador de los Nationals, de los USA, un tipo monstruoso que me comentó que llegó a cargar un mes. El tipo te llegaba seco y cargaba durante un mes. Es un poco extremo el caso, ¿no? Estamos hablando de una persona de 1,85 m, estructura grande, 130 kilos en competición, un caso especial. Pero en general no hay una regla. Yo te voy a recomendar, Mati, si querés saber un poco más, yo igual voy a hacer un video reaccionando justamente al video de mi amigo José María Forte. Voy a ver si pongo el link por acá arriba, o dejo el link de lo que es para mí el mejor video sobre puesta a punto. 10 días antes de la competición y 3 días antes de la competición. O sea, hasta 10 días antes y 3 días antes. ¿Cómo debería ser una carga? Eso
ese video de José María Forte es el mejor video sobre puesta a punto. Él mismo te dice en el video, dice, esto es general, como te repito, no todos somos iguales, pero si vos haces el 85% de lo que yo te digo, muy probable es que llegues en muy buena condición. Así que, Mati, te voy a poner el video de José María Forte, más allá que más adelante voy a reaccionar a ese video para que tengas una noción más exacta de lo que es realmente una carga en una puesta a punto. Bien. Bueno, bueno, esto no quería mucho hablar del tema, pero bueno, ya que me preguntaron tanto, voy a hacer simplemente, todo el mundo ya habló del tema y creo que no hay mucho más para agregar, pero bueno, la voy a contestar. Farid Cuella me dice, hola Simón, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué opinás de la muerte de Joe Exotic? Bueno, no quería hablar del tema, creo que el 100% de los youtubers relacionados con el culturismo y el fitness han tocado, incluso he visto videos de gente que son médicos, nutricionistas, que han hablado del tema. Me dijeron, ¿por qué no hacía un programa? La verdad que no me gusta mucho hacer un programa cuando pasan este tipo de cosas, si bien lo hice, por ejemplo, el de Lobarede, fue un caso especial porque un referente del culturismo latinoamericano y una persona que lo conocí, tuve una relación bastante cercana, pudimos hablar mucho. No llegué a ser amigo de él, pero tuvimos una relación bastante estrecha. Hice un video de homenaje de alguna forma, pero bueno, en este tipo de casos no me gusta hablar del tema porque hay muchos dimes y diretes con respecto a lo que puede pasar con la muerte del culturista. Básicamente lo que ya me preguntás qué opino, no puedo agregar mucho a todo lo que ya ustedes seguramente escucharon. Un muchacho de 30 años, de un buen nivel de competición, sin ser un nivel profesional, con una característica que el tipo tenía una capacidad de mover mucho y rayar el pecho, ¿no? Un gran influencer, muchísimos seguidores en YouTube, en Instagram, un tipo con una gran personalidad, un tipo entretenido. No me lo pude cruzar nunca, pero entrenaba en el mismo gimnasio que yo entreno cuando voy a Tailandia, a Bangkok, el Muscle Factory. El otro día el dueño del gimnasio Bart hizo un video homenaje porque era muy amigo de él, ya que entrenaba con Tailandia, entrenaba en su gimnasio. Lo único que te puedo decir que, a ver, lo de siempre, a ver, se muere un culturista y se empiezan a ver por qué serán los esteroides, los diuréticos, porque estaba marcado todo el año, bla, 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 bla. Cuando muere Lobarede, por ejemplo, que Lobarede concretamente tuvo un problema de salud que fue causa del exceso de químicos, él mismo lo reconoce. No sabemos si en todos los casos de la muerte de un culturista va a ser el uso de esteroides. La gente se muere, se puede morir. Lo que pasa es que, como siempre digo, se muere un basquetbolista de 35 años, dice, uy, pobre, seguramente tenía un problema congénito, que esto, que el otro, y se muere un físico-culturista, capaz que lo pasó por arriba un colectivo, y dice, sí, ¿qué querés? Con todas las porquerías que toman, eso siempre va a pasar. De hecho, el mismo día que fallece Lobarede, y muchos cayeron criticándolo, dice, leí comentarios, gente que decía, un deporte que hace que el deportista muera a los 53 años no se podría considerar deporte. Bueno, el mismo día que falleció Lobarede, falleció un jugador de fútbol argentino, Jacuzzi, el apellido, bastante conocido en Argentina, lo pueden buscar, Jacuzzi, murió a los 43 años. A ver, ¿alguien cuestionó si suplementó o no suplementó la vida que tuvo, de que murió? Simplemente, uy, pobre muchacho, falleció a los que joven, a los 43 años. Pero bueno, cuando muere un culturista, aunque tenga 85 años y se caiga de un 10º piso, va a decir, ¿y qué querés? Con todas las porquerías que toman. Esa es la conclusión, lo que te puedo decir, lo que yo opino. Más allá que
según lo que dice la autopsia, murió de un aneurisma que puede llegar a ser, puede ser producido por un exceso en algún termogénico, tal vez efedrina, diuréticos, en clenbuterol, pero no necesariamente es la causa de ese aneurisma. A ver, yo conozco gente que murió de aneurisma desde hace 40 años que escucho gente que muere de aneurisma, la mayoría no son culturistas. Así que lo único que le pido, que tengan un poco de sentido común. Y otra cosa más, cuando empiezan a, no, pero el tipo estaba marcado todo el año, que es muy peligroso, y las porquerías que toman, escúchame, si vos tenés miedo y tenés miedo de estar marcado todo el año, tener mucha masa muscular, o tenés miedo de tomar 20 miligramos de estano o 2 gramos de testosterona, no la tomes, no la tomes, es tu decisión. Pero no hables al pedo, no critiques a los demás, sobre todo sin saber, porque vos no sabés, vos no le hiciste la autopsia a este pibe, no sabés de qué murió. Y si decidís hacerlo, tomar los 20 miligramos de estano o los 2 gramos de testosterona, trata de tener los recaudos, hacete los chequeos, comé de una forma saludable, cuídate, descansá lo suficiente, no tomes merca, no tomes clenbuterol, no tomes diurético, hacelo de la forma más saludable que vos puedas, y después es una elección de vida. Mi viejo falleció a los 51 años. Él amaba andar en bicicleta. Él hizo deporte toda su vida, jugó al básquet, hizo atletismo, saltó en largo y 100 metros. Después, cuando dejó el básquet, se dedicó al ciclismo y durante toda su vida hacía entre 50 y 200 kilómetros por día. Muchas veces 200 kilómetros, San Justo a Santa Fe, 100 kilómetros, 200 kilómetros todos los días. Mínimo se hacía 35 o 40 kilómetros. Para un pueblo que está al norte, que se llama, de San Justo, que se llama Ramallón, hace mucho que no voy, o a uno que está más al sur, que se llama Videla. Esos eran los viajes que hacía. 51 años, perfecto estado de salud, sale un día, vino un tipo en un auto y lo llevó puesto, muerte instantánea, y murió en la suya. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué le vas a decir a un tipo que sale como mi viejo, que amaba hacer ciclismo y salir a la ruta? Más allá de decirle que tenga cuidado. Tenía que pasar. ¿Qué le va a decir? No salga. Si tenés miedo, quédate en tu casa. No tomes nada, no tomes queratina, no tomes estano, no tomes testosterona, no entrenes muy fuerte, no vayas a entrenar porque te podés romper te puedes romper una rodilla, podés tener un desgarro. Quédate en tu casa, hacé lo que te dijeron que hagas durante la pandemia y esperá tranquilo la muerte en tu casa, que puede llegar dentro de un año, dentro de 40 años, pero no vas a correr tantos riesgos como corrió Joe Estetic o como el riesgo que corrió mi padre, que murió a los 51 años practicando el deporte que amaba. Assassin 6479 me dice: Simón, ¿hay algún culturista argentino que compitió en el Mister Olympia desde que se inició la competencia hasta el día de hoy? Bueno, mirá, lamentablemente no hay y creo que no va a haber por muy, muy largo tiempo. Lo que sí tenemos representantes femeninas. Bueno, la tenemos a Romina Basualdo en la categoría bikini, que no solamente compitió, sino que logró un exitosísimo tercer puesto. Un saludo, un beso muy grande a Romina, la mejor bikini de Argentina. Varias veces competidora en el Olympia, tercer puesto en el Olympia. Y bueno, tenemos alguna otra chica representante que compitió en el Olympia. De hecho, bueno, se me fueron el nombre de un par, ¿no? Pero hay dos o tres chicas que compitieron. Y obviamente la gran referente del culturismo argentino, Rita Bello. Tal vez considerando, a mi entender, teniendo en cuenta todas las categorías femeninas, masculinas, culturismo clásico, bikini, creo que es la atleta, considerando
te digo, todas las categorías, el punto máximo del culturismo argentino es Rita Bello, ¿eh? Por calidad, por definición, por condición física, sobrenatural, para los que son amantes. El culturismo, ustedes saben, el culturismo femenino es un poco el culturismo, deporte de nicho, el culturismo femenino aún más, pero el que sabe admirar lo que es el culturismo femenino puede ver a Rita Bello entre unas, a mi entender, mejores culturistas de la historia. Así que sí, chicas, sí. Hombres, lamentablemente no tenemos representante en el Mister Olympia. Estuvimos a punto de tener un representante en el Olympia Masters, en un Olympia Master que se hizo, que fue Ernesto Piñeiro, que fue invitado a competir en el Olympia Master, no sé si era año 93, aproximadamente en el 92 y en el 94, creo que fue cuando compitió Lu Ferrigno, esos que ganó Miss Taylor, que ganó ganó 4 o 5 Miss Taylor, estuvo invitado Ernesto Piñeiro, y cuando se estaba preparando se cayó de una escalera en la casa, tuvo un accidente y no pudo competir, pero iba a ser el único caso de un argentino de competir en un Mister Olympia en Masters, cuando el Olympia Master era muy importante, no ahora que prácticamente, bueno, nosotros de Fitness Más lo venimos pidiendo desde hace rato al Mister Olympia, tema a desarrollar, vamos a hablarlo alguna vez, que obviamente no va a tener el éxito que debería tener, porque con la miseria que pagan, ningún culturista, me voy a ir un poco al extremo, ¿no? Desde Jay Cutler para abajo, ningún culturista de primera línea que hoy podría, porque Jay Cutler con sus 51, no sé qué edad tiene, 50, 51, 52 años, está en una condición impecable y podría competir tranquilamente. Por 2 pesos con 50 nadie se va a ir a hacer una preparación. Lamentablemente entonces no va a haber grandes nombres, lamentablemente, como era en su época. Estaba Lu Ferrigno, Miss Taylor, Claude Groulx y muchísimos culturistas destacadísimos que eran máster, pero bueno, los tiempos cambiaron y hoy el culturismo más que nunca es un gran negocio. Y es lo que hay, no va a ser lo mismo. Incluso el último fue Dexter Jackson, el último Olympia Master. Aníbal González, abogado, me dice: Simón, quiero hacerte una consulta. ¿La hormona de crecimiento opera en la fase de sueño REM? Si tomás pastillas para dormir, ¿eso inhibe la producción de hormonas de crecimiento? A ver, 2 cosas. Entiendo que me estás preguntando si la hormona de crecimiento opera en la fase... Sí, estás afirmando que la hormona está bien. En la fase de sueño REM, que significa Rapid Eye Movement, movimiento rápido de los ojos, es porque es un momento del sueño, que hay 3 o 4 etapas en un sueño de 6 a 8 horas, donde tenés un sueño muy profundo, se llama así REM, movimiento rápido de ojos, porque aunque uno vea a la persona, mientras está en ese estado de inconsciencia, durmiendo, tiene movimientos muy rápidos en los ojos. En ese momento, según lo que afirma, creo yo que está afirmando Aníbal, dice, la hormona de crecimiento opera, digamos, tenés mayor producción de hormona de crecimiento durante la fase REM del sueño. Ahora, lo que me está preguntando, ahora sí lo entiendo, Aníbal, es que si tomás pastilla para dormir, eso inhibe la producción de hormona de crecimiento. 2 cosas. No debería, si vos tomás pastillas para dormir, que no aconsejo que las tomes, pero si las tomás, no debería influir, muchas veces al contrario, en la fase de sueño REM, Rapid Eye Movement. No debería influir. Ahora, vamos a lo más importante acá, a lo más importante de la pregunta. Cuando vos me decís que la hormona de crecimiento opera
supongo que querés decir que tenés una mayor producción de hormona de crecimiento, quiero que tengas en cuenta y que todos tengan en cuenta que esa mayor producción que vos tenés, que es muy bueno tener un muy buen descanso, puede producir, está comprobado que hay una mayor producción de hormona de crecimiento, pero esa cantidad de hormonas de crecimiento que vos producís es insignificante y no va a tener ningún tipo de impacto en el desarrollo muscular. A ver, te voy a poner un ejemplo. Supongamos que afortunadamente vos tenés mucha plata y te podés gastar 3.000, 4.000, 5.000 dólares en un buen ciclo de hormonas de crecimiento, vas a tener un efecto muy positivo en el desarrollo muscular, sobre todo si competís. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, porque vos logres un muy buen sueño y una muy buena fase REM y produzcas esas cantidades de hormona de crecimiento, lo mismo pasa a tener muy en cuenta con el ayuno intermitente. Muchos hacen ayuno intermitente porque teóricamente a las 10 horas después de la última comida suben los niveles de hormona de crecimiento, es mínimo. Y acá vamos en lo que es efecto magnitud. El efecto sí, está comprobado. Ahora, la magnitud que va a tener esa cantidad de hormona de crecimiento no va a tener ningún tipo de impacto en el desarrollo muscular. Así que bueno, como para redondear un poco la respuesta, te puedo decir que una pastilla para dormir no va a tener ninguna implicancia en la fase REM, pero al mismo tiempo, aunque esa fase REM, que es consecuencia de un muy buen sueño, va a tener un impacto prácticamente nulo en lo que es en el desarrollo muscular. Esta te la contesto muy por encima, Brian Medina. ¿Suplementación química solamente para competidores o también la recomendás para gym rat, para ratas de gimnasio? Mirá, el tema es así. Para competir, mandatorio, obligatorio. O sea, no hay competencia de culturismo sin suplementación química. Repito, como lo hago siempre, con dosis razonables y adaptadas al nivel de competición que vos tengas. Ahora, para estos gym rats, digamos, para estas ratas de gimnasios que no quieren competir, bueno, es una cuestión de decisión personal si tomar o no. Ten en cuenta que las dosis que vas a necesitar o deberían necesitar son mucho menores a las de un competidor, porque al no tener, sobre todo cuando vas a competir, ese déficit calórico que tiene que tener un competidor, esta rata de gimnasio va a poder comer un poco más y con dosis muy, muy pequeñas, tal vez 20 miligramos de estano, por dar un ejemplo, va a tener muy buenos resultados. O sea que sí, el gym rat puede usar esteroides. Standard User Name me dice, autos americanos, ¿son tus preferidos? ¿Te gustan los fierros? De ruedas, claro. ¿Qué relación que hay, no? Entre el fierro. A ver, para los que no son de Argentina, los culturistas le decimos fierros a las pesas, ¿no? Discos, mancuernas, todo lo que tenga que ver con el gimnasio. Y también en Argentina le decimos fierros a los autos, a los automóviles. Y obviamente, tal cual como me pregunta Standard Username, sí, me gustan mucho. Ojo, también me gustan mucho algunos autos europeos, sobre todo los vintage, pero a mí me pueden, tal vez sea algo generacional. Vos sabés, Standard Username, que yo nací en el mismo año que nacieron los grandes modelos de Muscle o Muscle Cars. Yo nací en 1968, donde nacieron los mejores modelos de Mustang, de Camaro, de Corvette. Cuando vos vas, y no soy un especialista, pero me gusta mucho lo que son los autos americanos, cuando vos vas a ver los muscle cars, todo lo que son entre 67 y 69 son los modelos más buscados, donde surgieron los mejores modelos. Mi sueño, bueno, alguna vez cumplí de alguna forma tener un convertible. No puedo conseguir el mismo que tuve un Rabbit convertible, estaba lejos de ser un muscle car, pero un autito muy simpático. Un Rabbit es un Volkswagen Golf modelo 79,
Hoy es una pieza de colección, muy difícil de conseguir, pero mi sueño sería un Mustang convertible modelo 1968. Así que sí, me gustan los fierros de gimnasio y me gustan los fierros americanos. The Plot Secret me dice: Simón, sabemos que parte del éxito en el culturismo es genética, gran parte, economía, etcétera, pero en tu caso, ¿qué porcentaje le dedicas a la suerte para llegar a tu nivel como deportista y como empresario? ¿Y cómo vas procesando tus últimos 5 a 10 años compitiendo? Te voy a responder en 2 o en 3 partes. Primero, cuando vos me preguntás de Plot, que parte del éxito en el culturismo es genética, economía, etcétera, te diría que es más genética que economía. Con una gran genética, como por ejemplo la de Ramón Dino, la economía después viene porque vas a conseguir seguramente un buen sponsor que al menos te va a bancar la carrera. Más importante la genética que la economía. Por más que tenga toda la guita del mundo, si no tenés genética no llegas a ningún lado. Pero, me dice, en tu caso, ¿qué porcentaje le dedico a la suerte para llegar a tu nivel? Y la verdad que en mi caso, la suerte tuvo un factor muy poco determinante, porque lo mío fue muy progresivo. Me rompí el traste durante muchos años para ganar lo poco o mucho que gané, con una genética discreta. No te voy a decir que soy un desastre genéticamente, pero estoy muy lejos de ser un superdotado. Creo que llegué al máximo de lo que pude llegar y no fue por el factor suerte. Fue por, bueno, obviamente un poco por sacrificio, pero sobre todo por insistencia, por darle, insistir. Y ya separando la parte de empresario, que también como empresario tenés que tener suerte, sobre todo en un país como Argentina, y ahí ya entra a jugar un papel muy importante mi socio, que es el cerebro de la empresa. Yo soy el que me puedo encargar de la parte de marketing, máquinas, qué máquina va, cómo tienen que ir, dónde tienen que ir, cuál se va, cuál se queda, y un montón de ítems que están relacionados con el funcionamiento, concretamente con el funcionamiento del gimnasio, porque me encanta. Siempre mi sueño cuando empecé era trabajar en una empresa como Life Fitness o Cybex, armando gimnasios. Soy un fanático de lo que son las máquinas, de la biomecánica, o sea, ese es mi aporte, pero la parte administrativa no la sé manejar. Eso lo maneja mi socio y lo hace muy bien. O sea que eso ya no depende de mí. Y como para terminar, me dice: ¿cómo vas procesando tus últimos 5 a 10 años compitiendo? De Plot te voy a comentar que realmente afortunadamente, no me pasa lo que me pasó cuando cumplí 40 años, que me hicieron creer que estaba terminado. Cuando yo cumplí 40 años, ya pasé a máster, ya me dieron a entender que estaba de descarte. Y lo peor de todo fue que me lo creí. Afortunadamente, o no, hoy considero que a los 55 años no tengo 5 o 10 años, tengo un poquito, no mucho más. Siempre le digo a Marian, a mi novia, le digo: escuchame Marian, el día que vos me veas que sea un desastre y quiera subirme a un escenario, ella juega al béisbol, es muy buena beisbolista, ¿no? Agarré un bate de béisbol y quebrame las 2 rodillas, pero no me dejes pasar vergüenza, no dejes que me suba. Mientras tanto, mientras esté en condiciones, voy a seguir compitiendo 5, 10, 15, 20 años, no sé, tal vez sean 3 años más. Si puedo competir como Rafael Vera hasta los 78, 80 años, lo haré. Pero lo que no quiero es dar lástima ni pasar vergüenza. O sea que, concretamente, a la pregunta, que es muy concreta, cómo voy procesando, afortunadamente no estoy en fase de proceso de retiro, ¿entendés? Actualmente me estoy preparando, el cuerpo me está respondiendo espectacularmente. Para mi sorpresa, cuando yo pensé, cuando me habían hecho creer que a los 40 años no servía más,
De hecho, gané en Classic, después de los 50, gané el campeonato de campeones de la NPC, gané el sudamericano en Open, en Master obviamente. Actualmente no estoy en un proceso de procesando mi retiro. Voy a competir este año en la mejor condición que pueda. Obviamente es muy raro que sea la mejor condición de mi vida, porque no es lo mismo a los 25, como siempre digo, 25, 30 que a los 55 años, pero voy a ir con una muy buena condición. Y ya para el año que viene voy a aflojar un poco, no porque no quiera competir, sino porque voy a estar pensando en nuevos proyectos, gimnasios, redes, manejo de redes, empresas. Voy a ir por ese lado para seguir compitiendo tal vez cuando tenga 57, 58 años. Ese sería el proceso. Como bien dice The Plot, dice, puse 5, 10, tal vez 15. Lo bueno es que vos dejes el culturismo de competición y no el a vos. Es tal cual, es tal cual. O sea, vos tenés que dejarlo. En cualquier deporte pasa lo mismo. Y The Plot, que sé que es un amante del boxeo, hay una anécdota que seguramente The Plot la conoce, que es de Carlos Monzón, que tal vez el mejor boxeador de la historia del boxeo argentino, que él cuenta en una entrevista que, bueno, la idea era seguir peleando. También hay varias anécdotas de Monzón, que él decía que cuando subía al ring, al rival lo veía como alguien que le venía a quitar la comida a los hijos. Imagínate cómo enfrentaba al rival, ¿eh? nada de técnica, de sentimiento. No. Este tipo le viene a robar la comida a mis hijos. Qué buena forma de salir a pelear, ¿no? Por eso yo creo que el tipo era imbatible. Bueno, y la anécdota justamente referido a lo que dice The Plot, que dice que el culturismo no te deje a vos, cuenta Carlos Monzón que, bueno, obviamente, si bien creo que ganó 14 títulos mundiales, hizo 14 defensas, si la memoria no me falla, él, si bien recibió varias piñas, él cuenta que, bueno, cada tanto recibía piñas. Pero ¿qué pasa? Él cuando le pegaban, él no la veía la piña. O sea, él la recibía, ¡pum!, se la ponían y él no la veía. Si la veía, no se la ponían. Y él cuenta que en la última pelea, sobre todo con Valdés, dice que el tipo llegaba a ver que le tiraban la mano y los reflejos no le daban para esquivarla y le pegaban. Y ahí se dio cuenta que se tenía que retirar. Fíjense qué decisión tan inteligente, y se puede hacer algún paralelismo con lo que es la carrera de un culturista, ¿no? Tenés que darte cuenta de alguna forma que cuando te están tirando una piña y no la podés esquivar, obviamente esto es muy metafórico, ya es hora de bajarte del escenario. Así que bueno, con esta pregunta tan interesante terminamos el programa de hoy. Nos vemos en una próxima edición y, como siempre digo, gracias, muchas gracias por ser musculoso.